Presentamos serie Padre de Amor, predicado por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 20 al 24 de junio del año 2018. Tema 7. Los dos pactos. Padre, te damos gracias por poder arrodillarnos en tu presencia. Te damos gracias porque estamos cerca del sábado, cuando el don de tu Espíritu llega con mayor intensidad. Y oramos ahora mientras seguimos leyendo la palabra de Dios paso a paso y estudiando cada punto para que obtengamos una comprensión más profunda. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Creo que dentro de unos años, cuando miremos hacia atrás y comprendamos la importancia del espejo, nos daremos cuenta de lo enorme que ha sido nuestra experiencia sobre este tema en particular. Es realmente muy significativo en términos de comprensión, de reconciliar la vida de Cristo con las historias del Antiguo Testamento. Dije que analizaríamos algunas historias del Antiguo Testamento, pero necesito dar un paso más para conectar otra pieza de rompecabezas. Presentamos esto por primera vez en julio y agosto de 2015. Donde introdujimos el principio del Pentágono. Allí lo aplicamos por primera vez y luego se perfeccionó en Alemania. Luego regresamos aquí en Talking Rock en octubre de 2016 y fue entonces cuando realizamos la serie Escapando del Pentágono de la Mentira. Una serie de presentaciones que marcó un hito en la comprensión de este mensaje. La razón por la que presento estos puntos es porque pude ver que para llegar a una comprensión correcta del carácter de Dios, primero era necesario comprender varios puntos fundamentales. Dentro del sistema pentagonal, escapar de él se encuentra en 5 puntos clave. Y creo que la mayoría de los presentes están familiarizados. ¿Alguien aquí no ha oído hablar de los 5 puntos del Pentágono? Sé que Carlos lo dijo. El primer punto. La piedra angular fundamental es de este Pentágono, este falso sistema del que hemos hablado en todas nuestras presentaciones, es la declaración: no moriréis, no morirás. Esta establece las bases del espiritualismo. Así, el alma inmortal, o la vida en uno mismo, es el fundamento de toda esta estructura que nos impide comprender. Como indicamos, el concepto de vida en uno mismo cambia las palabras de Dios. De modo que cuando Dios dice, el día que de él comas morirás, cambia el significado de las palabras de Dios. Porque si tienes vida en ti y Dios te dice el día que de él comas morirás, esto lleva a la conclusión de que Dios va a acabar con tu vida. Y así, en la verdadera comprensión de la vida y de cómo la tenemos, cada momento, aliento y aliento es como recibimos de Dios. La gente dice, bueno, Dios da la vida y Dios la quita. No hay nada que quitar, porque es una conexión momento a momento. No hay ninguna entidad que nos la haya dado y que nos la arrebata de las manos. No hay nada de eso. Entonces, no tenemos esto. Este es el contexto del alma inmortal. Los dos grandes pilares fundamentales del Pentágono se basan en una declaración de la gran controversia, página 587 en inglés, a través de los dos grandes errores, el alma inmortal y la santidad del domingo. Satanás busca engañar a la gente. Esta noche
Y mañana abordaremos la cuestión del sábado y su importancia en relación con el carácter de Dios, ya que está estrechamente vinculado con el nombre de Dios, su sello o su carácter. Está íntimamente ligado a eso. Por eso Satanás ha buscado cambiar los tiempos y las leyes para impedir que se manifieste el sello de Dios. La doctrina de la Trinidad es producto de la doctrina de la inmortalidad del alma. Es un cambio natural de comprensión, tener vida en uno mismo. La doctrina de la Trinidad se opone directamente al carácter de Dios porque se opone al ágape. Destruye los verdaderos principios del ágape. ¿Y por qué? Porque en la comprensión de la Trinidad el Hijo no recibe nada del Padre. El Padre no le da nada al Hijo. Se siente atraído por Él debido a las cualidades inherentes al Hijo. Bueno, esa es la esencia, ¿no? Que en la Trinidad el Padre y el Hijo se atraen mutuamente porque poseen los mismos elementos. Eso es lo que los hace iguales, su omnipotencia, su omnisciencia y el uso de la omnipresencia, o como sea que elijan usarla. Y eso es lo que los hace iguales. Así que no hay ágape en esto. Excepto que el Papa Benedicto XVI dijo en 2005 que Dios es eros, refinado y ennoblecido por el ágape. Y eso es lo más cerca que se puede llegar. Lo que significa que si lo expresamos con claridad divina, el corazón de la Trinidad es eros con una fachada de ágape para engañarnos. Un falso ágape. Y por supuesto, es por eso que en latín la palabra caritas es un síntesis de eros y ágape. Por eso la caridad. Pero Tyndale no usó la palabra caridad. Usó la palabra amor. Hay una interrelación entre la inmortalidad del alma y la Trinidad y el domingo. Hay una mezcla entre ellos porque lo que tenemos aquí tenemos la idea, por supuesto, la santísima o la santidad de la Trinidad y el domingo se encuentran bajo el mismo Dios. Ahora, tienen un Dios en la Trinidad que es un espíritu y un espíritu que no tiene una propiedad o algo que lo posea o algo que esté sujeto a algo. Hace un espíritu por sí mismo, su propia vida. Ningún espíritu puede ser en sí mismo. La inmortalidad del alma nos enseña que un espíritu necesita un cuerpo o tiene una propiedad de un cuerpo. Cuerpo más aliento es igual al alma viviente. Entonces aquí hay una Trinidad que dice que hay alguien fuera de un Padre y un Hijo que tiene su propia vida. Por lo tanto, es una vida que es una vida espiritista. No diferente de un espíritu satánico que vemos en los envoltorios de Nueva York, allá por el siglo XIX. Todo es parte de la misma mezcla. Buen punto, Carlos. La capacidad de un ser de existir fuera de una forma. Buen punto. Ahora, el domingo tratamos con los dioses babilónicos del pasado, donde tenemos la mañana, la tarde y la noche como los momentos del sol y la salida del sol, por lo que es sagrado el domingo. Sí. Y el domingo volvemos a Nimrod. Nimrod fue aquel de quien dijimos que no debíamos atribuir fuerza a Dios, sino a nosotros mismos. Él era la encarnación del principio de vida en nuestro interior. Cuando su esposa convenció a todos de que Nimrod se había ido al sol y que gracias a sus rayos había quedado embarazada y dado a luz a Tamuz, ahí estaba la Trinidad. Ese es el trío original y es hace un par de años
el Papa Francisco publicó una bula, lo que llamamos una bula papal. Era larga y tenía que ver con ecología. Sí, el domingo. Empezó a hablar sobre el sábado y luego cambia de tema. Habló hermosamente sobre el sábado, pero nosotros como cristianos deberíamos hacerlo el domingo. Al escribir sobre el domingo dijo que guardamos este domingo en honor a la Trinidad. Y por eso acertadamente se le llama bula papal. Muchísima. Así que el ágape no se manifiesta en la Trinidad. No es ágape puro. Lo introducen, lo toman al frente, pero no está ahí. Hay muchas otras razones por las que la doctrina de la Trinidad destruye la comprensión del carácter de Dios. La Trinidad destruye el sábado, porque Jesús es el Señor del sábado. Y Jesús es Señor del sábado, porque descansa en el seno del Padre. Su valor, su identidad, todo está ligado a su Padre, y eso lo convierte en Señor del sábado. Así que la Trinidad destruye el sábado. Es por eso que la Trinidad, el domingo y todas estas cosas están interrelacionadas. Todas están conectadas y todas provienen de la mentira de que no morirás, de que tienes vida dentro de ti. Ahora bien, por supuesto, para atacar el carácter de Dios, la diferencia con Dios mismo se refiere a la ley, porque la ley es una transcripción del carácter de Dios. Lecciones prácticas de Cristo 3 o 5. Puedes estudiar la Biblia y examinar todas las referencias a los mandamientos. Justo, santo, recto y bueno. Y Dios mismo es santo, justo, recto y bueno. Exactamente estos mandamientos. Su ley y su carácter son uno y lo mismo, o una transcripción. Entonces la ley tiene que intervenir en esto. Satanás, para denigrar el carácter de Dios, debe atacar la ley. Esto es parte de ello. Para impedir que tengamos la ley escrita en nuestros corazones, ¿qué es lo que hace que la ley se escriba en nuestros corazones? El Espíritu, pero ¿qué? Hebreos 8:10. Bien, gracias. Fui demasiado vago en mi pregunta, pero Carl la captó. Los pactos, el nuevo pacto o el pacto eterno. Y por supuesto, existe un antiguo pacto. Así que está relacionado con eso. La ley y los pactos están conectados con la comprensión del carácter de Dios. Por lo tanto, para comprender correctamente el carácter de Dios, hay que rechazar el alma inmortal, el domingo, la Trinidad, y comprender correctamente los pactos para comprender el carácter de Dios. Hay otra perspectiva de eso. En Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Se entrelaza con todo esto, ¿verdad? Estatutos, juicios, el capítulo más largo de la Biblia. ¿De qué se trata? De la ley. Los estatutos, los juicios, todo está conectado. Hay una razón por la que es el más largo, 22 veces 8 versículos por cada letra del alfabeto. La palabra de Dios está completamente relacionado y está conectado. Quiero abordar el tema de los pactos, donde abordaremos el tema del sábado y el domingo. Ya lo hemos tratado extensamente, hemos tocado brevemente este punto aquí. He documentado todo esto en la serie Escapando del Pentágono de Mentiras. Porque algunas personas enseñan que Dios es amor, pero tienen una comprensión errónea. También creen en la Trinidad. Tendrán problemas si haces esto. Hay quienes creen en el alma inmortal y en el carácter amoroso de Dios. ¿Quiénes podrían ser? Bueno, la nueva era. Creen que Dios es amor,
creen que el alma es inmortal, que son parte de Dios, o para comprender correctamente el carácter de Dios, debes partir de estos puntos. Ya lo he mencionado antes. Estos dos puntos se basan en la Declaración del Conflicto de los Siglos, página 587 en inglés. Estos 3 puntos se basan en el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Disputar la supremacía del Hijo de Dios, cuestionando así la sabiduría del Creador, se convirtió en el objeto al que Satanás, el cerebro principal, dedicaría todo su poder para resistir al Hijo unigénito. La cuestión de la relación entre Dios y su Hijo es la cuestión de la Trinidad. Cuando Dios se levantó y dijo, reunió a las huestes celestiales y las trajo y les mostró la verdadera relación entre Él y su Hijo. Y aparentemente no les dijo, miren, en realidad somos gemelos y solo representamos los roles de padre e hijo. No les dijo eso. Les dijo que era su hijo y que su hijo era igual a él. Muy claro. Bien. Satanás cambia de táctica y empieza a insinuar dudas sobre la ley de Dios. Los seres angelicales tienen almas inmortales. No necesitan ser guiados por la ley. Se guiarán a sí mismos correctamente. Y así comenzó a atacar la ley de Dios. ¿Cómo la atacó? Principalmente, y aquí es donde se trata el carácter de Dios. Estas dos están íntimamente conectadas. Hablamos de esto anoche. Él hizo que la justicia y la misericordia de Dios fueran incompatibles. Introdujo un concepto falso de justicia que hacía que el carácter de Dios pareciera estar en oposición. La justicia y la misericordia estaban en oposición. Eso fue un ataque directo a su carácter. Todos estos puntos están relacionados. Ahora, quiero dedicar un poco de tiempo a la historia para que podamos comprender por qué este pacto es tan importante para poder leer correctamente las historias del Antiguo Testamento, al menos según mi comprensión. Y así volvemos a un poco de historia adventista. Testimonios para los ministros, página 91 y 92 en inglés. Se nos dice que el Señor envió un mensaje muy valiosísimo a través de los pastores Waggoner Jones. Presentó a Cristo. Bueno, ¿qué dice? La justicia de Cristo en obediencia a todos los mandamientos de Dios. Algo por el estilo. La mayoría de la gente dice, bueno, el mensaje de 1888 es obtener la justificación por la fe. Pues sí, lo es, pero ¿cómo? Así que les leeré algunas declaraciones. Waggoner le escribe a Butler. Dice, pero tú dices que el apóstol, y estamos hablando de Galatas capítulo 3, pero tú dices que el apóstol está razonando sobre dispensaciones y no sobre experiencias individuales, y que traerlos a Cristo significa traerlos a la primera venida. Entonces, por eso se habla de la fiesta. Bueno, todo apunta al futuro. Todo apunta al futuro. Entonces Waggoner le dice al pastor Butler, y espero que sea con respeto, pero esa es la postura más débil que se puede adoptar, porque si ese fuera el significado, se deduciría que la ley cumplió su propósito solo para la generación que vivió en la primera venida de Cristo, porque el propósito de la ley es llevar a la gente a Cristo. Si existe una comprensión dispensacional de los pactos y de que Cristo solo está disponible desde su tiempo en la tierra, eso significa que todo en el Antiguo Testamento solo tenían la ley y nunca pudieron ser llevados a Cristo. Como Waggoner argumenta a Butler en su artículo El Evangelio en Gálatas, no dice que la ley sea un ayo para guiarnos a Cristo. Es un ayo para llevarnos a Cristo. Es muy importante comprender la diferencia. Todos se acostumbrarán, él dice. El texto no dice que la ley sea un ayo para designar a Cristo, sino para traerlos a Él. Esto significa que en el tiempo de Moisés, la ley tenía como propósito llevar a la gente a Cristo.
Como dice Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, Cristo estaba presente y la roca que los seguía era Cristo. 1 Corintios capítulo 10, Cristo era la columna de fuego, Cristo era la nube y la ley debía conducirlos hacia Él. Este es el punto que Él plantea. Por lo tanto, dice que la justificación por la fe es un asunto individual, no nacional. Es una experiencia individual. Dice, miles de personas que vivieron en la primera venida de Cristo desconocían esta experiencia, mientras que miles de personas que vivieron mucho antes de su venida fueron llevadas a Cristo para recibir perdón y lo recibieron. Siempre he conocido a personas justas por la fe. Noé fue el heredero de la justicia, que es por la fe. Abraham vio el día de Cristo. Todo esto se encuentra en el libro de Juan. Y se regocijó en él, aunque murió 2000 años antes de la primera venida. Esto demuestra fehacientemente que el apóstol en el 3er capítulo de Gálatas habla de la experiencia individual y no de cambios dispensacionales. Cambios dispensacionales. El antiguo pacto y el nuevo pacto no son antes ni después de la cruz. La forma en que la Biblia ha sido etiquetada como Antiguo y Nuevo Testamento se basa en una teología falsa. No es Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, ni su primer ni su segundo testamento. Su testamento fuente, su testamento canal, así es como debería ser etiquetada. Pero ha sido etiquetada según los conceptos erróneos de Agustín sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, podemos usar ese lenguaje de viejo y nuevo en el contexto del viejo y el nuevo hombre. Ese es un concepto en el que podríamos usar viejo y nuevo, pero no es la forma en que la mayoría de la gente lo entiende. Así que para explicar la justificación por la fe, Waggoner dice que es crucial que entiendas. Y sé que esto es un poco complejo, pero es importante entender que el antiguo pacto es algo bueno. Está diseñado para matar a tu viejo hombre. ¿No quieres que maten a tu viejo hombre? ¿No quieres que muera? Esto es glorioso. 2 Corintios 3:7, porque el ministerio de muerte grabado en piedras fue glorioso. Necesitamos que nuestro viejo hombre sea confrontado y llevado a la muerte para que podamos resucitar a una nueva vida. Y así el antiguo pacto magnifica nuestra pecaminosidad para hacernos ver nuestra necesidad de un Salvador y así ser justificados solo por la fe. Esto es crucial. Debes morir en tu capacidad de creer que puedes agradar a Dios en tu carne. Cualquier esfuerzo por obtener la misericordia de Dios por tus méritos o tus obras, todo eso debe ser aniquilado. Debes recibir la sentencia de muerte sobre ti mismo antes de poder recibir una pizca de misericordia. Porque cualquier cosa fuera de eso, cualquier cosa que pudieras ofrecerle a Dios como razón por la que debería darte misericordia, ya no es misericordia, ya no es gracia. Hay un poquito de mérito, simplemente se ha entretejido para que pienses que tal vez tuviste algo que ver con lo que Dios te diera algo y no se lo diera a nadie más. ¿Lo ves? Por eso debemos aceptar la pena de muerte para recibir misericordia. Esto es antiguo y nuevo pacto. 2 Corintios 3:6 dice, quien también nos hizo ministros del Nuevo Testamento. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Algunos dicen que eso es de la letra. Nuestra labor no es condenar a las personas ni convencerlas de pecado. Nuestra labor en el nuevo pacto es al hablar de la justicia y el amor de Cristo, y el Espíritu las convencerá de pecado al revelar la belleza del carácter de Dios y su maravilloso amor. Entonces el Espíritu entra con la ley y los convence. Bueno, ustedes no son así.
que la letra mate es algo grandioso, es algo maravilloso. El Espíritu vivifica. Esto es lo que Moisés decía en Deuteronomio 32:39. Yo mato, la letra mata, y yo vivifico. Esto es lo que Ana cantaba en 1 Samuel 2:6. Después de haber sido abatida por otras mujeres que estaban teniendo hijos y ella no podía. Y ahora escucha el repiqueteo de pies pequeños que no son de sus propios hijos. Y eso la está matando. Pero cuando recibió la noticia de que iba a tener un hijo, cantó esa canción. El Señor mata y el Señor le da vida. ¿Por qué cantaría esa canción? Entendía los pactos. Entendía el principio del pacto, que fue devastada hasta el punto de entregarse por completo a su Salvador. Y luego Él la resucitó a una nueva vida y ella comprendió el principio. El nuevo pacto se estaba dando para Ana en tiempos de Samuel. Una hermosa experiencia. Es importante que entendamos esto y debo hacer esta declaración. Elena de White, 2 años después de esta experiencia, porque por supuesto Butler, Smith y la iglesia se resistieron rotundamente a la idea de que los pactos fueran experiencias individuales. Se aferraron a la idea de que se trataba de cambios dispensacionales al Antiguo y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Se aferraron a Agustín con todas sus fuerzas. Se sorprenderían si se las presentara así, pero eso fue lo que hicieron. Entonces, Elena White, el 8 de marzo de 1890, escribió: anteanoche me fue mostrado. ¿Qué significa eso? Mostrado por el Señor. Que las evidencias con respecto a los pactos eran claras y convincentes. Usted mismo, es decir, Urias Smith, el hermano B, el hermano C y otros están dedicando sus esfuerzos de investigación a nada para que presente una postura sobre los pactos que son diferentes del hermano Waggoner. Ella está mostrando esto sobre los pactos. Ahora bien, lo que Waggoner había enseñado sobre la ley en Gálatas no era del todo correcto. Pero lo que enseñó sobre los pactos era absolutamente correcto. Es decir, los pactos son experiencias individuales. El enemigo sabía que si lograba comprender los pactos y conectarlos con la verdad del Padre, Hijo, la inmortalidad del alma y el sábado, podríamos conectar esos puntos. Podríamos alcanzar la cima de la enseñanza sobre el carácter de Dios y obtener su sello. Esta era la pieza que faltaba en el rompecabezas, pero la iglesia la rechazó. Y dice: ¿por qué los seguían los espías para recordar sus palabras? Para poder repetirlas, malinterpretarlas y distorsionarlas de forma que significaran lo que sus propias mentes no santificadas les harían decir. ¿Es eso un espejo? Estos son los líderes y ministros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1898. Agentes de Satanás para crucificar el Espíritu de Cristo. Cuidémonos de caer. La cuestión del pacto es clara y habría sido recibida por cualquier candidato imparcial, pero el Señor me ayudó a comprender el asunto. Te has alejado de la luz clara porque temías que la cuestión de la ley en Gálatas tuviera que ser aceptada. En cuanto a la ley en Gálatas, no tengo ninguna carga ni nunca la he tenido. Hablaba de los pactos, no de la ley. Porque el problema radicaba en que Waggoner enseñaba que la ley en Gálatas era solo la ley moral y se equivocó en esta afirmación. Cuando Elena de White afirmó que se trataba tanto de la ley moral como de la ley ceremonial, coincidía en un 95% con Waggoner. Era una postura completamente diferente, pero Waggoner, al tener que oponerse y resistirse completamente, Butler y Smith tuvo que oponerse y afirmar que se trataba solo de la ley moral, no de la ceremonial. Pero se trataba de ambas. El punto aquí es que esta idea de los dos pactos es una experiencia individual. Una experiencia de muerte y una experiencia de resurrección. Eso es lo que son los pactos. Estás
estas dos mujeres, Agar y Sara, representan los dos pactos. ¿Significa eso que el nuevo pacto existía en los días de Abraham? Debe haberlo hecho si eso representa que Agar y Sara representaban los dos pactos. Y si estas dos mujeres son los dos pactos, entonces dos pactos operan durante la vida de un mismo hombre, puesto que estuvo casado con ambas mujeres. Primero se comprometió con el nuevo pacto, luego se comprometió con el antiguo pacto, y este último produce fruto, el fruto de Ismael. Y finalmente, cuando parece extrañamente imposible, el nuevo pacto produce al heredero. Así funcionan los pactos. Así funcionan los pactos. El adventismo se comprometió con el nuevo pacto desde el principio, pero rechazó el mensaje de 1888 y lo convirtió en un antiguo pacto. Y se escribieron libros de un nuevo orden. Un nuevo Dios ha traído al mundo. Una organización completamente nueva se ha levantado. ¡Oh, que Ismael viviera antes que ustedes! No. Él no es la descendencia prometida. Y así, finalmente, este pequeño grupo desaliñado que parece incapaz de producir una descendencia. Si no se lo han dicho a mí, me lo han dicho muchas veces con desprecio. Vayan y formen su propia iglesia. Vayan y formen su propia iglesia. Vayan y formen su propia iglesia. Con desprecio, como si fueran a producir una descendencia. Lo dudo. Eso es lo que piensan. Pero la mujer estéril es la que cantará de alegría, y la que tenga muchos hijos llorará. Esto es lo que va a suceder. A continuación, explicaré brevemente los pactos en la vida de Abraham. Los dos pactos se están formando en su experiencia, y todos pasaremos por este proceso si respondemos al Espíritu del Señor. Así, 2 días después, Ellen White volvió a decir: desde que el sábado pasado declaré que la perspectiva del pacto, tal como la había enseñado el hermano Waggoner, era la verdad, ha habido un gran alivio en muchas mentes. Así que no se equivoquen. Ellen White ha dicho muy claramente 2 veces que Waggoner tenía la verdad sobre los pactos. Afirmó que el 9 de marzo, entre estos 2 días, dijo: si Waggoner está de acuerdo con lo que he escrito en Patriarca y Profetas, entonces tiene la verdad. Por mi vida, no logro entender cómo esa afirmación intercalada con las otras 2 que afirma que Waggoner tiene una verdad en ese sándwich, la gente podría arrebatar la derrota de las fauces de la victoria y decir que Waggoner no tenía la verdad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Es una locura, es un suicidio. Pero esto es lo que la gente está haciendo. No lo puedo comprender. Solo puedo creer lo que dice el profeta. Cree en el Señor tu Dios y estarás seguro. Cree en sus profetas y serás prosperado. Si no crees en sus profetas, no vas a prosperar. Así que llegamos al capítulo 5 de Romanos. Necesitamos explicar este principio. Este principio de cómo funcionan los 2 pactos. Romanos capítulo 5, versículo 20. Además, la ley entró. Comparemos esto con las leyes son ayos. La ley entra y la palabra entrada en griego es privadamente. No se trata de la gran exhibición en el monte Sinaí, sino de entrar en la mente humana. La ley entró privadamente ¿con qué propósito? Para que la ofensa abundara o el pecado abundara. Cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Hay que ser convencidos de pecado para recibir justicia. Así es como muchos creen que su primer encuentro con Dios será algo simple, ligero y agradable. No, es bastante confrontativo. Es como decir: tengo un problema. No es muy agradable, pero el resultado es muy agradable.
tal como se muestra en Gálatas, estarás muerto y enterrado en el bautismo y luego resucitarás a una experiencia completamente nueva. Sí, y Romanos 6:2, sepultado en la muerte del bautismo, resucitado en una nueva vida. Es como dicen cuando te empastan los dientes y que te lo extraigan, no te sienten bien, pero el resultado es, bueno, ojalá sea una endodoncia, pero no es buena idea. Mejor que te lo saquen, sigue adelante. Así que, más allá de la ley y la defensa, puede que abunden, pero donde abundó el pecado, y este es el punto en el que Jones realmente se centra en 1893, se centra en esto. Allí donde abunda el pecado, donde te das cuenta, donde está el problema, el hedor de tu alma se hace tan evidente que ya ni siquiera puedes ocultarlo con todo tu perfume y hojas de higuera. Ya no puedes ocultarlo, pero ves. Necesito ayuda. Allí donde abunda el pecado. En este punto, si crees que Dios es misericordioso, en ese mismo lugar puedes decir, Padre, ten piedad de mí, pecador. Ahí es donde la gracia abundará mucho más. Debemos comprender este proceso porque uno de los principales atributos del corazón humano, de hecho, el más importante, es el espíritu asesino. ¿Acaso no son todos culpables de asesinato? ¿A quién asesinamos? Al Hijo de Dios. Todos somos culpables de ese crimen, ¿no? Eso demuestra que nuestra naturaleza es asesina. La gente dice, bueno, yo no estaba allí. Bueno, ese es otro tema. La cruz es lo que señala nuestros pecados y también nos muestra la gracia. Es asombroso como cuando llegamos a entender la verdadera cruz, ese es otro tema, pero cuando llegamos a entender la verdadera cruz, ahora tenemos una mejor idea de nuestro pecado, de nuestra naturaleza asesina. Ahora puedes apreciar cuán misericordioso ha sido Dios todo este tiempo, dándote vida, dándote oportunidad, teniendo paciencia contigo y Jesús cargando con tu pecado. Todo este tiempo puedes entender tu pecado al mismo tiempo. Puedes entender cuán misericordioso ha sido Dios, que tiene gracia para ti, que aunque tienes pecado, Él te ha dado a su Hijo. La cruz trae justicia y misericordia. Nuestra comprensión de la justicia nos lleva al punto de recibir su misericordia. Este es el punto. Y por lo tanto, este principio. Ahora quiero tomar la aplicación práctica. Creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con esto, pero la haremos de cualquier manera. Mostramos cómo este principio de hacer que el pecado abunde mediante el uso de la ley para llevar a alguien a arrepentimiento y aferrarse a recibir gracia y usando el principio del espejo porque sabemos que la ley es un espejo. ¿No es así? La ley es un espejo para mostrarnos nuestra transgresión. La forma en que este espejo funciona es, bueno, echemos un vistazo a Mateo capítulo 15. Me encanta este ejemplo y luego veremos la parábola del hombre rico y Lázaro, sobre la cual la mayoría de las iglesias creen que es donde enseñamos la doctrina de la condenación eterna. Se enseña en Lucas capítulo 16, la parábola del hombre rico y Lázaro. Mateo 15. Una mujer cananea que venía de aquella región clamaba a él: «Ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió ni una palabra. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías en esa situación? Mateo 15, 23. Jesús guarda silencio. Parece que la ignora, ¿verdad? Así es como Jesús está provocando que la ofensa abunde. ¿Y cuál es la ofensa que busca provocar? La ofensa de los discípulos y su intolerancia racial hacia esta mujer y su cultura. Porque, ¿qué sucede inmediatamente después? Sus discípulos se acercaron y le suplicaron: «Dile que se vaya porque ha gritado tras nosotros».
El silencio de Jesús magnifica las actitudes y los pensamientos de los discípulos hasta el punto de que se sienten seguros para manifestarse. Jesús está causando que el pecado abunde. Esta es la obra de la ley. Esta es la letra de la ley que ahora revela la pecaminosidad de los discípulos. Al mismo tiempo, también está probando a la mujer. Ella busca una bendición, pero tiene que soportar esto. No me responde. Ahora bien, el Espíritu de Profecía dice algo sobre su lenguaje corporal. Su lenguaje corporal me invita, pero sus acciones es un punto interesante, ¿verdad? Un cuerpo de oro con brazos y piernas de bronce. Sus acciones me resultan desconcertantes, muy confundido. Esto es discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Esto también la pone a prueba en relación con sus problemas raciales hacia los judíos. Estoy seguro de que ellos tenían tantas reacciones raciales hacia los judíos como los judíos hacia ellos. Y entonces dice, pero él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta esta declaración? ¿Qué le acaba de decir Jesús a esta mujer? No eres de los nuestros. Así sonaría. Pero si eso fuera cierto, contradeciría que Él era el Salvador del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. No, el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Eso no le impidió decir, Señor, ayúdame. Eso no le impidió decir, Señor, ayúdame. Así que ella está pasando por un momento de angustia como Jacob. Está luchando con toda su inutilidad. Satanás grita en su cabeza, ¿qué haces aquí, mujer pagana? No eres más que una pérdida de tiempo. Mira a los discípulos, mira su trampa, mira cómo te miran. Deberías irte a casa, meterte en un agujero y morir. Todo eso le da vueltas en la cabeza. Ella ve el rostro de Jesús y la fe de Jesús en ella no lo abandona. Se aferra. ¿Qué dice la Biblia sobre Israel? No es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino el que lo es interiormente en el espíritu. Esta mujer respondía al Espíritu de Dios, lo que podría significar que era israelita. Así que mediante el antiguo pacto, Jesús la estaba probando. ¿Crees que eres israelita, una israelita verdadera? Ahora los discípulos piensan, dile tú, Jesús, dile tú a dónde ir. No tenemos tiempo para perros como este. Con eso los criaron. Así los criaron. Entonces ella vino y lo adoró. La fe de Jesús en esta mujer no se afloja. Voy a aguantar diciendo, Señor, ayúdame. ¿Cuándo deseaba Jesús ayudarla? Oh, deseaba desesperadamente responder la oración de esta mujer a su petición. Pero dice algo más. Pero él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo leyeron los discípulos? Sí, díselo tú. No tenemos tiempo para paganos. Vamos a luchar contra los romanos. No está bien quitarles el pan a los niños y dárselo a los perros. ¿Qué está diciendo Jesús? Esto está avivando la ofensa. Enmarca sus declaraciones en el contexto de las ideas de los propios discípulos. Esto es un espejo. Es un espejo aplicado. Pero como habla en el Espíritu,
tiene un significado completamente diferente, pero al mismo tiempo tiene un significado en la carne que los discípulos entienden. Pero en el espíritu, ¿qué está diciendo? Simplemente está afirmando un hecho. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Su pregunta a ella en realidad fue: ¿y tú qué eres? ¿Eres un niño o un perro? Tú eres quien elige. Él no dijo: mujer, eres un perro, sal de mi vista. ¿O sí? Simplemente dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Tomó su idea y se lo reflejó, pero la formuló de una manera que fomentara la fe en el creyente, descubriera la falta de fe de quien no la tenía. Esta es la obra de la ley. Es glorioso, es una obra gloriosa. Esta mujer, esta hermosa mujer, dice: es cierto, Señor, pero los perros o los perrillos comen las migajas que caen de la mesa del maestro, de su amo. Es hermoso. Podría haber dicho: pero Señor, soy una niña. Y él habría hecho lo mismo, ¿no? Habría sido mucho más indulgente con su espíritu. Pero aunque se veía a sí misma como un perro, seguía creyendo en la misericordia de Dios por medio de Cristo. Dice: pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa del maestro. Estoy seguro de que Jesús lloraba de alegría en ese momento, porque está en esa pequeña, en la versión King James, es una letra O, es una expresión de pasión. Oh mujer, grande es tu fe. Él sabe que es grande porque es su fe en ella manifestándose. Cristo manifestándose en carne. Oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué dice? Hágase contigo como quieres. Me has juzgado con misericordia, aunque en la carne me han presentado como juez injusto. Aunque he asumido el carácter de juez de tu pueblo, aunque la oscuridad y la negrura han cubierto mi rostro, tú has traspasado la oscuridad y has obtenido la victoria. Es un pensamiento hermoso, ¿verdad? Gracias, Padre. Esa fue su propia cruz, la que tuvo que cargar por amor a su hija. No estaba dispuesta a soltarla. Y además ella reconoce a Israel como un canal de bendición, que la salvación viene del uso. Eso también es algo hermoso. Bien, gracias. ¿Por qué no fue a Baal-zebú, el dios de Ecrón? Vino al canal verdadero. Vino al lugar donde estaba la iglesia de Dios. Ella llamó al canal los niños y se llamó a sí misma el perro, como recibir una bendición de ellos, de los judíos. Tengo una bendición que recibir de los judíos. Esa es otra manera de... Entonces se humilló y se metió bajo la ducha. Exactamente. Y los discípulos fueron bastante reprendidos por las palabras de Jesús, porque él nunca les dijo: grande es tu fe, es su fe, sino hombres de poca fe. Pero luego, en ese momento, escuchan las palabras de Cristo a esta mujer pagana. La llama mujer de gran fe, o grande es tu fe. Y los discípulos eran hombres de poca fe. No había hecho esa conexión porque él les dijo a los discípulos, ¿no? Hombres de poca fe. Pero ella le dice: hombres de mucha fe. Es interesante, ¿verdad? Esta es la cuestión. ¿Por qué pasar por todo este problema y someter a esta mujer a esta dificultad y desafío? ¿Por qué no podía simplemente sentarse con los discípulos y decirles: caballeros, hoy vamos a hablar sobre la relación racial y cómo tratamos con otras naciones? Tienen un problema de intolerancia racial y necesitan abordarlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Como que tenemos un problema de intolerancia racial? Mis hojas de higuera son suficientes, ¿verdad? ¿Qué pasa?
¿Qué quieres decir? He hecho esto y he hecho aquello. Ya saben, nos presentamos como un ágape. Eros está muy dispuesto a darlo todo. Hago esto y alimento a los pobres. Ayuno 2 veces por semana. Hago todas estas cosas. Dios es demasiado sabio para esto. Por eso hace que el Señor magnifique este principio. Este principio saca a la luz la pecaminosidad para que se den cuenta de que tiene un problema. Bueno, podrían optar por decir: no sé si este es el Mesías. ¿Este lo es? ¿No fue eso lo que hicieron algunos? Muchos se dieron la vuelta, caminaron y dejaron de seguirlo. En lugar de renunciar a sus falsas concepciones, se dieron la vuelta, caminaron y dejaron de seguirlo. ¿Serás tú el que ha de venir o deberíamos esperar a otro? Incluso Juan el Bautista llegó a esto. Y veremos esta historia más adelante cuando estudiemos a Elías. Esto realmente explica el principio de los 2 pactos. Este es el proceso de los 2 pactos, donde la ley refleja la raza. Se enuncia en la carne de una manera que refleja su propio pensamiento. Pero en el espíritu tiene un efecto diferente. Atrae a la mujer hacia el nuevo pacto y lo profundiza. Estos 2 pactos funcionan juntos y Jesús lo demuestra, y por eso me encanta esta historia. Pero hay muchos otros lugares donde esto ocurre. Ya lo he mencionado antes. La historia de Salomón con las 2 mujeres. Una mujer se acuesta con un niño, el niño muere, se levanta en la noche, lo cambia y lo deja muerto con la otra mujer. Luego vienen y apelan y cuentan su historia. ¿Qué dice Salomón? Podría haber dicho: damas, déjenme preguntarles esto. Pero lo dice: traigan una espada, corten al niño por la mitad y denle la mitad a cada mujer. Se despoja de las entrañables cualidades de un padre y asume el carácter de un juez despiadado. Refleja el corazón de la mujer a la que no le importa nada a ese niño y descubre lo que hay en su interior. La verdadera madre dice: denle ese niño. La falsa madre dice: hágase como el rey dice. Así es como funciona el proceso de los pactos. Tengo una pregunta. Muchas personas, cuando he presentado algunos de estos puntos a otras personas, me han preguntado: ¿es Jesús o es Dios en el Antiguo Testamento? ¿O Jesús está mintiendo o actuando? Dije: no, pero quiero saber tu respuesta, o ¿cuál sería tu respuesta? Sí, esa es la pregunta. Un buen ejemplo de ello es la historia de Moisés en Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32 es una buena historia para explicarlo. En el pecado del becerro de oro. Versículo 9. El Señor le dijo a Moisés: he visto a este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que mi ira se encienda contra ellos, los consuma y haga de ti una gran nación. Dios le ordenó a Moisés que se hiciera a un lado. Este es un mandato de Dios. ¿Qué hace Moisés? ¿Obedece? No. ¿Es ese sabio? Funcionó. Aparentemente funcionó. Moisés suplicó al Señor y dijo: Señor, ¿por qué se endurece tu ira contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto? Continúa en el versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos. ¿No juraste por ellos por su propia cuenta, diciéndoles: multiplicaré vuestra descendencia? Y dice: y el Señor se arrepintió del mal que había pensado hacer. Ahora bien, si Dios mismo pretendía matar a su pueblo y Moisés le suplica que no lo hiciera, la única conclusión posible es que Moisés es más misericordioso que Dios. Esa no es una buena opción. La otra opción es que Dios esté observando a Moisés y le diga: me pregunto si realmente lo entiende. Lo sé. Lo pondremos a prueba.
Moisés, voy a matar a esta gente. Eso sería mentira. Dios no miente. Así que no puede ser eso. Tampoco puede ser que solo lo esté probando, ofreciendo algo. La única otra opción que existe es que este sea el espejo donde Moisés mismo está siendo tentado por Satanás. Y él piensa, han ido demasiado lejos y serán destruidos. Y Satanás dice, Dios hará de ti una gran nación. Simplemente, todo estará bien. Y entonces no tendrás que lidiar con todas estas tonterías, porque serán mansos y apacibles como tú. Tendrás a todos estos pequeños, unos pequeños Moisés, y gobernarás el mundo. Y así Dios en el imperativo le indica a Moisés con qué lo está tentando. Ese es el espejo, esa es la ley. Esto es lo que hace la ley, mostrarte con qué estás siendo probado y tentado para ver cómo vas a responder. Moisés podría haber respondido afirmativamente y Dios habría castigado pecado con pecado. Probablemente se habría retirado de inmediato y Satanás los habría aniquilado a todos. Dios habría sido culpado por ello. Pero ahora, todo dependía de Moisés. Todo dependía de Moisés y de si entendía el carácter de Dios. Y así Moisés, conociendo la belleza del carácter de Dios, se adentra en la misericordia divina, contrariando el mandato dado, que en realidad refleja sus propios pensamientos, y acude a la misericordia de Dios y suplica misericordia. Y ahí es exactamente donde Dios quería llevar a Moisés, a una mayor profundidad de nuevo pacto. Eso es fundamental para comprender cómo funciona el espejo, cómo funciona el principio del pacto. Esto se aplica en muchos lugares. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. ¿Qué era eso? No te he ordenado nada sobre los holocaustos ni sacrificios. La idea de sacrificio de niños nunca pasó por mi mente. Dice la Biblia. Entonces, ¿qué es esto? Es un reflejo porque Abraham se crió en Ur de los Caldeos, donde sacrificaban niños. Era un reflejo de su propio pensamiento que aún acechaba en su alma. Dios intentaba sacarle esto a la fuerza y por eso se lo impone a Abraham. A Dios no le interesa el sacrificio de niños. Es repulsivo. Pero la Biblia dice, pero te estás mirando en el espejo de bronce. Por eso está escrito así. Así funcionan los pactos. Dios intenta sacar a Abraham completamente del antiguo pacto. Debe presentarle las cosas que aún acechan en su alma. La tentación de pensar, he cometido un error. Quizás Dios me pida que entregue a mi hijo porque lo he arruinado todo. Quizá esto suceda. Así que Dios se lo impone. Se lo da. Este es el espejo. Así es como funciona. Porque mucha gente puedes oírlo, los ateos que andan por ahí diciendo, ¿qué clase de Dios ordenaría a alguien matar a su propio hijo? ¿Lo han oído decir? Pero estos son los pensamientos que existen dentro de la humanidad misma. Y Dios es como la ley, la obra gloriosa, la administración de la muerte que se aplica a la alma humana para ver si sale o no. Aunque Abraham aplicó la opción del perro, la eligió. ¿No es así? La comprensión que Dios le había ordenado a matar a su hijo, y Dios sabía que tomaría esa opción. Pero también confiaba en que Abraham tenía fe, en que él podía resucitarlo. Y entonces cuando Abraham llegó al punto de cerrar los ojos y decir, detente. Dice Ellen White en Patrick Profetas que en ese momento Abraham había cumplido el mandato de Dios al pie de la letra. ¿Entiendes el significado de eso? Pero él no mató a su hijo, lo que significa que el mandato de Dios no implicó la muerte de Isaac, solo significó la ofrenda de su hijo, porque Dios solo ofreció a su hijo, no lo mató. Esa es la tipología. ¿Lo ves? Pero Abraham fue llevado a entender. ¿Ves, Abraham? Pensabas que yo era como tú, pero no soy como tú.
No te exigí esto. Necesitaba sacarte de tu propia manera de pensar. Pero a través de la comprensión distorsionada de Abraham, el carácter de Dios, su fe, la fe de Jesús lo llevó al punto donde confiaría en Dios para todo. ¿Verán? ¿Ven? El antiguo pacto es glorioso. Es hermosamente glorioso. Esto es lo que Él hace a lo largo de las Escrituras. Podemos ver ejemplos tras ejemplos, porque quiero terminar con porque ya les he dado suficiente espacio para la sesión de la tarde. Este es un reflejo asombroso y está en 1 Samuel capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Samuel. Cuando comprenden este principio del espejo, estas historias empiezan a desvelarse y ven algo muy, muy hermoso. En 1 Samuel capítulo 14, como Saúl se estaba quedando atrás, su hijo se le adelantó y se glorificara por haber derrotado a los filisteos, demostrando valentía y confiando en Dios. Saúl se golpeó el pecho y dijo: hago voto de que si alguien come algo hasta que el enemigo sea derrotado, será condenado a muerte. Claro que Jonatán no escuchó la orden, pues estaba allí lidiando con los filisteos. Tomó un poco de miel y se la metió en la boca. Entonces el rey se enteró y dijo: Jonatán, morirás. Hay sacrificio de niños. Hay un espíritu de sacrificio de niños, ¿no? Estaba dispuesto a matar a su propio hijo. El pueblo de Israel dijo: no seas ridículo. Tu hijo obró un milagro por nosotros. Has perdido la cabeza. ¿No le vas a hacer esto a Jonatán? Y así el pueblo rescata a Jonatán de su propio padre. Es un hombre en este estado de locura que ahora llegamos al capítulo 15. Ese es el contexto de este versículo. A un hombre dispuesto a matar a su propio hijo por su propia vanidad, ahora se le pide que haga algo. Así dice el Señor de los ejércitos: me acuerdo de lo que Amalek hizo a Israel, cómo lo acechó en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no les perdones, sino mata a hombres y mujeres y niños y lactantes, bueyes, ovejas, camellos y asnos. ¿De quién surgió esta idea? Dios le pide a un hombre que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo por una idea estúpida, y ahora tiene una orden justa para ir y matar a un montón de bebés. Vamos a reflexionar un poco sobre esto. ¿Qué es esto? Es Dios poniendo en Saúl su propio pensamiento, y está en imperativo. Se le dice en imperativo porque debemos preguntarnos: ¿puedes realmente decir que puedes amar a Dios sin temor? Un Dios que ha ordenado matar a niños pequeños con espadas enormes. Dime que no le temes a un Dios así, y te diré que eres un mentiroso. No es posible. No es posible. No hay miedo en el amor. Aparte de decir que amas, ¿respetar a un Dios? ¿Respetas a un hombre que se acerca a un niño pequeño y lo estrella contra la pared? ¿Se merece ese hombre tu respeto? Me da asco. Molestar a un niño pequeño para hacerle eso a otros niños. Aquí tenemos no solo el abofetearlo contra la pared, sino también empalarlo y cortarle la cabeza. No hay respeto por un individuo así. Pero debido al principio del espejo, esto se atribuye a Dios. Pero esta es la proyección del hombre sobre Dios. Pero Dios confronta a Saúl con el pecado que lleva dentro. ¿Cuál debería haber sido la respuesta de Saúl? ¿Qué dijo Jesús cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio? Saúl debería haber dicho: pero Señor, solo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo no estoy libre de pecado. Necesito ser perdonado. Necesito arrepentirme. Necesito abandonar la maldad en la que he estado involucrado.
mi celo hacia David y todas esas cosas y todas las abominaciones que he practicado. Necesito cambiar, necesito arrepentirme y pedir perdón. Y cuando eso hubiera sucedido, y con la claridad mental que tenía entonces, creo que algo diferente les habría sucedido a los amalecidas. Quizás habría tenido algo que ver con lo que dijo Éxodo 23:27, los expulsaré con avispas. Quizás regresemos al nuevo pacto. Y Saúl no tendría que usar su espada en absoluto. Este es el problema que tiene el mundo cuando lee el Antiguo Testamento. Su Dios mata a machetazos a bebés. Recuerdo haber hablado a un joven y decirle, ¿te sientes cómodo con la idea de que Dios mataría a machetazos a bebés? Oh, sí. ¿Qué? Has estado viendo demasiadas películas. Tan insensible estás. ¿Alguna vez has visto matar a machetazo a un bebé? ¿Alguna vez has visto matar a machetazos a un perro? ¿Alguna vez has atropellado a un perro con tu vehículo? ¿Alguna vez le has disparado a un animal? ¿Sabes lo que se siente? ¿Tienes alguna comprensión de lo que se siente? No puedes. ¡Oh, sí! ¿Qué clase de bestias somos? Pero no es por reflexionar sobre esta promesa, mi espíritu. Soy de la misma carne. Esta es nuestra naturaleza humana. Porque lo que vemos con Saúl, en lugar de arrepentirse, porque esta era una oportunidad para que se arrepintiera de sus pecados, en lugar de arrepentirse, prefirió matar a bebés que arrepentirse. Eso es exactamente lo que han hecho todos los cruzados de todos los tiempos. En lugar de arrepentirse, irían y masacrarían al enemigo y lo matarían a machetazos y tendrían gloria para sí mismos. Maravilla de maravillas, Saúl mantiene con vida al único hombre que debería haber sido asesinado a machetazos, el mismo rey Agag. Mata bebés y conserva vivo al rey como trofeo. Esto confirma aún más el estado demencial de este hombre, quien en el capítulo anterior estuvo dispuesto a matar a su propio hijo por su gloria. Eso fue un reflejo de la misma autoridad que lo puso en el poder, como señaló el hermano Rubén. ¿Recuerdas eso? Reflexión de lo mismo. La misma autoridad que puso a Saúl en el poder como rey. Así que tenemos que pensar quién es esta autoridad aquí. Danos un rey para que seamos como las demás naciones. Sí, esa misma autoridad se refleja en lo que hizo Saúl a matar a todos los bebés y a las mujeres. El pecado de Saúl es una escena colectiva porque todo Israel participó en él. ¿Qué hay de los soldados que dijeron? Pueden matarme, no voy a matar niños, prefiero morir antes que matar niños pequeños. No voy a tener que eso en mi conciencia, no voy a acostarme cada noche con esa imagen grabada en mi mente para el resto de mi vida. Esa no es la tierra prometida, eso es el infierno. Mátenme mejor. Podrían haberlo hecho, ¿no? Pero no lo hicieron. Solo obedecemos órdenes, tal como dijo el nazi, solo obedeceremos órdenes. A él se le ordenaron las intenciones de su corazón. Los deseos de su corazón se le ordenaron y es como Jesús con Judas. Lo que estás a punto de hacer, ve y hazlo. Lo que hagas, hazlo rápido. Era una orden. Fue una orden, pero ya estaba en el corazón de Judas. Pero la forma en que lo expresó fue tanto para la carne como para el espíritu. O te arrepientes pronto o haces lo que estás a punto de hacer. Es de cualquier manera. El espejo estaba operando. Esta es la historia. Así es como funciona el espejo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque cuando entiendes los pactos, para eso está diseñado. De nuevo, la historia de Levítico 24, el egipcio que blasfemó el nombre de Dios. Y lo metieron en prisión y le preguntaron al Señor, ¿qué haremos? Le preguntaron al Señor cuál era su mente. El Señor dice, sáquenlo y apedréenlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que todos pensaban. Porque era mitad egipcio, no era judío de pura sangre. No queremos que estos apestosos egipcios nos sigan. Deshagámonos de ellos. Y a ahora tenemos la oportunidad de matarlo. Esto es lo que están pensando. Y entonces Dios dice, sáquenlo y apedréenlo. Y Dios dice, por cierto, si alguien mata a otro, sin duda debe ser condenado a muerte. Pero Señor, si matamos a este hombre,
entonces yo también tendría que ser asesinado. Parecían no haber entendido. Si alguien me matara, entonces él habría, todos moriríamos. Verán, nadie en ese capítulo implora misericordia, nadie aboga por este hombre, nadie dice, Señor, ten piedad de él. Ninguno dice, bueno, Señor, todos dijimos todo lo que el Señor dijo que haríamos. Todos nos quejamos y murmuramos cuando no había agua, deberíamos arrepentirnos. Nadie decía nada. Qué bien, alguien es más pecador que yo. Carguemos todos nuestros pecados sobre él y tengamos la satisfacción y el apaciguamiento de que Dios se contentará con lo que matemos a esta persona. Ay, miserable de mí. Esta es nuestra humanidad. Así es. Así que lo sacaron y apedrearon. Y así está registrado en las Escrituras y la gente dice, miren, así es Dios, apedrea, mata. Pero Jesús dice en el Nuevo Testamento, todo pecado y blasfemia será perdonado. Seguramente este hombre podría haber sido perdonado, ¿no? Pero nadie creía en el perdón. Así que Dios supervisó e intentó insertar algo que dijera, por cierto, si matas a alguien, sin duda debería ser condenado a muerte. Para intentar detenerlos, pero no lo consiguieron. Bien, tenemos el visto bueno. Hagámoslo, matémoslo. De todos modos, solo es mitad egipcio, así que no es realmente un ser humano. Intento explicar cómo la pregunta sobre el gabinete se conecta directamente con la obra de Dios en los corazones humanos a través de la Biblia para revelar y magnificar el pecado en cada individuo. Que la gente piense, así es Dios, pero es Dios mostrándonos cómo somos. Y pensaban que yo era como ustedes, porque no entendieron mis pactos, no entienden cómo opero y definitivamente no se entienden a sí mismos. Y esta es tu oportunidad de hacerme parecerte a ti, para que no tengas que arrepentirte, porque de todas formas soy como Él, así que no tengo de qué arrepentirme. Simplemente se siente mucho más justo poder ir a matar a alguien y realizar una gran hazaña para demostrar que estás dispuesto a hacer cualquier cosa por Dios en lugar de arrepentirte de verdad. Eso es lo que hizo Luis XVI, ¿no? Todos los grandes monarcas. ¿Cómo me libero de esta maldad? ¿Vas a matar a un montón de enemigos del Estado y te sentirás mejor? No funcionó. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, te pido que al hablar de este tema, nuestras mentes sean iluminadas. Por mis hermanos y hermanas aquí y en línea, que tengan la mente iluminada para pensar, ¿es esto realmente así? ¿He estado malinterpretando las Escrituras? ¿Acaso el antiguo y el nuevo pacto, la magnificación del pecado y los mandamientos que les das a las personas, la han malinterpretado como si fueran realmente tu carácter, cuando en realidad son el nuestro? Padre, ayúdanos a estudiar este punto por punto y a ver que nos hemos estado mirando constantemente al espejo pensando que eres tú cuando en realidad somos nosotros. ¿Cómo pudimos ser tan insensibles como para creer en un Dios que masacraría a los niños inocentes? Dios, ayúdanos, líbranos de estos malos pensamientos. En lugar de arrepentirnos, creíamos que tú eres el asesino. Tú eres quien es el genocida a la gente. Líbranos de esta locura. Oramos para que tu verdadero espíritu, Señor Jesús, dijiste, ama a tus enemigos, no los mates a machetazos. Ayúdanos, Señor, a comprender esto y danos paciencia con quienes lleguen a comprender esto y a amarlos como tú has amado. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.